Ok, jóvenes, buenas noches con todos. Entonces, con todos. Continuamos Bueno, entonces, continuamos entonces con la explicación de lo del día de ayer respecto a las redes de comunicación industrial. Aprovechando el tiempo y solamente tenemos una hora, entonces vamos a ser un poco breves. La industria como tal, ¿en qué situación estamos nosotros? Una línea de tiempo de toda la historia que ha sido las comunicaciones a nivel industrial. Entonces vamos a ver un esquema en el que podemos nosotros identificar una primera revolución industrial, ¿sí? Alrededor de los 1784, aquí aparece la fecha. Sí, donde la producción estaba basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor. Sí, entonces eran equipos mecánicos y la máquina que se desarrolló en esa época es la de vapor. Entonces ahí tenemos los telares, tenemos también los ferrocarriles y todo lo que comprendió la primera revolución industrial. Sí, tenemos otra segunda revolución industrial, sí, ya eso alrededor de los 1900 y empezando desde 1870, basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y del uso de la energía eléctrica. ¿Ya? Aquí en esta parte ya empezamos a hablar de los procesos productivos. Sí, en esta etapa una de las empresas que lideraban era la de fabricación de vehículos. Entonces, con los vehículos se empezó a desarrollar lo que eran las líneas de producción. Sí, es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial, estamos hablando desde los década de los 60, terminando la década de los 60 hasta la presente. Sí, que es la revolución industrial basada en el uso de la electrónica e informática, ¿sí? Para promover la producción automatizada. Nuevamente, de la mano de la fabricación de vehículos, nació el PLC, el controlador lógico programable, que hemos estado nosotros analizándolo y aprendiendo a programarlo. Nació como una necesidad nuevamente del área automotriz. Sí, porque necesitaban, por la competencia, necesitaban elaborar nuevos modelos, ¿sí? Mejorar los modelos que tenían y sacarlos en corto tiempo. ¿Por qué? Porque tenían ya varias marcas de competencias, ¿sí? Apareció una marca de vehículos, luego apareció la competencia y entre ellos cada vez iban innovando, sacando nuevos modelos con nuevas ventajas para los usuarios, ¿sí? Y esto hacía que los cambios en las líneas de producción que se requerían debían ser más rápidos. Entonces ahí se, se pagó, bueno, se realizó el estudio a los científicos electrónicos en esa época para que desarrollara un dispositivo capaz de automatizar las líneas de producción y que no lleve mucho tiempo el cambio de ciertos parámetros de producción. Sí, y así es como nace el PLC. Esa es la tercera revolución industrial. Y de ahí viene una cuarta revolución industrial que sería lo que estamos ya empezando a vivir. De hecho, esto ya empezó. Es la revolución industrial basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos. ¿Sí? Aquí de la mano con la tecnología inalámbrica, los dispositivos móviles, ¿sí? Y la parte de robots. Ya. Entonces, como ven, esa es la línea de tiempo más o menos de las revoluciones industriales que han ido surgiendo a lo largo de la historia. ¿Ya? Podemos ver también el grado de complejidad aquí en esta línea, en el eje Y, por el lado de acá. El grado de complejidad de este tipo de industrias, ¿no?
la básica, la revolución industrial basada en lo que era el vapor, la energía del agua, ¿sí? Es un grado de complejidad bajo. La parte de lo de las líneas de producción, ¿sí? La tercera revolución industrial basada en la electrónica y en la informática y así hizo cada vez más complejos, sistemas más complejos. Ojo que miren el año donde empieza esto, 1969, estamos hablando de la era espacial también, ¿sí? Acuérdense la era espacial, los cohetes, el viaje a la luna y todo lo demás. Entonces nace como producto de esta revolución industrial, gracias a la electrónica y la informática. Gracias a estas dos cosas se fue factible realizar los viajes espaciales, ¿sí? Y de ahí tenemos como nivel de complejidad lo que vivimos actualmente, que duplica la complejidad de la revolución industrial anterior. ¿Sí? Ustedes pueden ver a manera de escala, está duplicando la cuarta revolución industrial, está duplicando a la tercera, ¿sí? En cuanto a complejidad. Esto sería el desarrollo industrial que se tiene en un breve análisis en un eje del tiempo. Ya. Ahora, en la industria, como ya un poco habíamos empezado a hablar, esto es lo que realmente nosotros tenemos en la industria. Vamos a hacerle un poco más grande. Bueno, se distorsiona, pero no importaría. A ver. Ya. Entonces, vamos por partes. Vamos identificando qué era lo que estábamos nosotros aprendiendo en esta asignatura. Empezamos a hablar de los sistemas de control, sí, sistemas manuales. En este caso no se le ve al hombre manipulando ninguna parte del sistema. ¿Dónde está el sistema, por cierto? ¿Quién me dice dónde está el sistema? ¿Dónde está la industria? ¿Quién me dice? Según el gráfico que nosotros estamos viendo. Ahí mismo, pues, profesor. Ahí mismo, ¿dónde? Claro que está aquí en la gráfica, pero ¿en qué parte? ¿Dónde está el sistema? El sistema estará Profe, ¿qué dice? Disculpe. el sistema. Aquí estamos viendo el sistema de control, ¿no es cierto? Ya, pero el sistema de control es la parte electrónica, la parte de medición, la parte de control. Pero eso está implementado para nosotros poder controlar un sistema, una infraestructura. ¿Dónde está la infraestructura? Por ejemplo, si fuera Entre la computadora y no sé, profesor. entre la computadora y los equipos. No, el sistema está Sí, en campo. El sistema está por acá, en el campo. Lo que usted quite el sistema de control, igual va a quedar el sistema. Es como que en la termo Esmeraldas, por ejemplo, quite el sistema SCADA y van a quedar los tanques, va a quedar las tuberías, va a quedar, yo qué sé, los motores, todo eso queda. Ese propiamente es del sistema. Esto que vemos nosotros acá es el sistema de control con el cual controlamos el sistema. ¿Sí? Es por ejemplo en el vehículo. ¿Se acuerdan? Nosotros en el vehículo decíamos, ¿quién es el que ejecuta el control? El conductor, ¿no es cierto? El conductor es el sistema de control del vehículo. Es el que lo prende, lo mueve, y lo conduce y todo lo demás. Es el sistema de control. ¿Ya? Pero si le quitamos al conductor, el sistema que el conductor controla sigue siendo el automóvil. El automóvil es el sistema de control es el conductor. ¿Ya? En Petroecuador, el sistema son los tanques de almacenamiento de crudo, son las tuberías, son las válvulas. Ese es el sistema. El sistema de control son los transmisores, son los motores, son las bombas, son los PLCs, los controladores, los computadores y todo lo demás. Entonces no confundamos, ¿sí? Si no existiera el sistema, no existiría el sistema de control. Si no existe el sistema, no habría nada que controlar, que automatizar, ¿sí? Entonces lo primero que debe existir es un sistema. Y a ese sistema nosotros le vamos a automatizar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el sistema? El sistema está en campo, ¿sí? En la parte, está por acá, está por acá, está por acá. Este es el campo.
¿Ya? No está por acá. Acá no está. Esa es la sala de control. Ahí no está el sistema. Ahí no está la línea de producción de vehículos. Ahí no está el transporte de crudo. El transporte de crudo no está en una oficina. No. El transporte de crudo está en el campo. ¿Sí? Entonces, primero diferencien lo que es del sistema y el sistema de control. ¿Ya? Entonces, en el campo, nosotros, ¿qué tenemos? Y lo que habíamos visto en el inicio de esta asignatura. Elementos de entrada y elementos de salida. Acá, por ejemplo, podemos ver todos estos. Bueno, no se aprecia muy bien por la definición, pero bueno, son transmisores. ¿Sí? Están sensando flujo, presión, temperatura, posición, todo eso está sensando. Son sensores que me indican cómo está mi proceso, cómo está mi sistema. Acá ustedes pueden ver, aquí hay un motor, aquí hay una válvula, ¿sí? ¿Estos qué son? Son elementos actuadores, son los que actúan para modificar las condiciones de mi sistema. ¿Ya? Acá tenemos una mezcla, acá tenemos sensores y tenemos actuadores. ¿Ya? Entonces, por eso yo sé que aquí está el sistema, porque nosotros medimos en el campo. En el campo medimos, en el campo actuamos. Medimos del sistema y actuamos sobre el sistema. Nunca se olviden de esa parte. ¿Ya? Entonces, esto era algo que ya habíamos visto. Elementos de entrada, elementos de salida, sensores, actuadores. ¿Ya? Ahora, en una primera instancia nosotros habíamos llegado solamente hacia el PLC. Vamos a dibujarle por aquí al PLC. Ya, si estos son elementos de entrada, son sensores. Acá tenemos elementos de salida. Estos son los actuadores. Ya, ¿a dónde están conectados? Acá. ¿Ya? Y ¿Y qué es podemos, esto de esto? y podemos ponerle que esto sea un PLC Profe, repita, haga el favor que no. o un controlador. A ver, ¿quién le repite al compañero? ¿Qué es la S? Profe, la parte del PLC. Salida. Como la parte de C. ¿A dónde conecta usted las entradas y las salidas de un sistema automático? Profe, usted está diciendo, yo quiero que me explique la parte de cómo va conectada al PLC. Ahí en imagen. Aquí, los sensores a las entradas y los actuadores a las salidas. Es lo que hemos venido hablando todo a lo largo de toda la asignatura del PLC. ¿Sí o no? ¿A dónde coloca usted un pulsador? A las entradas. Acuérdense como nosotros indicábamos en clase. En clase poníamos así. Esto es del PLC y tiene por un lado entradas y por el otro lado salidas. Aquí son las input, entrada, las output, salida. Este es el PLC. ¿Ya? Acá a las entradas conectamos sensores, conectamos pulsadores, todo lo demás. Y del lado de acá, ¿qué conectamos? Aquí a la salida, que es una salida de relé, nosotros conectamos, ya aquí puede ser una luz, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa, lo conectamos acá, fase y neutro. ¿Sí? Aquí lo que estoy diciendo es, ¿dónde conectamos los sensores? A la entrada del PLC. ¿Dónde conectamos los actuadores? A la salida del PLC. Es lo mismo que le estoy repitiendo acá en esta misma imagen. No sé por qué la confusión. ¿Sí? Ok, profe. Ya. Entonces tenemos sensores. Ingresa, va a las entradas.
y los actuadores que van a las salidas, y aquí está el PLC. Hasta ahora nosotros solamente hemos visto este mundo de aquí. ¿Qué podríamos hacer? Una implementación básica de un automatismo, ¿sí? Uno que involucre solamente el PLC, descargamos la programación y conectamos nuestras entradas y nuestras salidas. Hasta ahí. Pero en una industria ya real, en una industria grande, no tenemos un solo proceso, tenemos varios procesos. Lo que significa que podemos tener varios PLCs o varios controladores, ¿sí? Acá, por ejemplo, este grupo de controladores, aquí están controladores redundantes, por si acaso. ¿Se acuerdan? Bueno, con ustedes no era. En la parte electrónica se suele utilizar la redundancia. En caso de que se dañe uno, está trabajando el otro. Sí, ya sería un caso fortuito, algo que no se quiere, que se dañen los dos controladores. Sí, pero por lo general, si se daña el uno, entra a trabajar el otro. Esta es una configuración redundante de controladores. ¿Por qué? Porque los procesos son delicados y no debe haber interrupción. ¿Sí? Vayan ustedes a la Termoesmeraldas, ellos tienen todo el sistema, el SCADA lo tienen redundante. ¿Sí? De hecho, ellos censan dos veces, o sea, un transmisor de temperatura conectado al un PLC, el otro transmisor de temperatura conectado al otro PLC. Se daña, y entre ellos interconectados, no, al sistema SCADA. Se daña el un transmisor, está automáticamente tomando el dato del otro. Se daña el un controlador, automáticamente entra a trabajar el otro. De tal manera que se garantiza que nunca se va a detener el proceso. Entonces, podemos tener controladores redundantes, podemos tener varios sistemas. Entonces aquí tenemos un sistema, un proceso 1, llamémosle, un proceso 1. Aquí tenemos un proceso 2. Aquí tenemos un PLC, proceso 3. Por acá tenemos otro, proceso 4. Y así podemos tener varios procesos. Y podemos interconectarles a todos estos procesos para tener una sola sala de control. ¿Sí? Entonces, esta es la topología, ¿sí?, de una industria real. Esto ustedes lo pueden ver en Termoesmeraldas, esto lo pueden ver en refinería, lo pueden ver en oleoductos, en el OCP. En todas esas empresas públicas ustedes pueden ver esta topología. ¿Sí? Profesor, Dígame. buenas noches. Profesor, yo aquí tengo un pequeño video que le hice a un tablero eléctrico donde está un PLC, donde puede, si usted desea, se lo comparto para que le muestre a los compañeros. Ahí están las entradas, las salidas, donde indica también una foto. Si desea, para compartírselo a su WhatsApp y le muestre a los compañeros ahí. Ya, claro, si no, si ¿Qué se le quiere parece? puede reproducirle usted. Como usted quiera, si quiere me comparte o de no le. Al grupo de WhatsApp, súbalo. Ahí Ya. todos Sí, ya le voy tendrían a el compartir. video. Sí, ya. Ah, ok, profesor. Ya. Ok, listo. Entonces, como ven, se pueden tener no solamente un proceso, forma parte de un sistema de control automatizado. Pueden ser varios procesos. ¿Sí? Refinería tiene muchos procesos trabajando a la vez. Y todos se controlan desde una sala de control. ¿Sí? En, en oleoducto igual. Oleoducto, por una parte está recibiendo el crudo del oriente y lo está almacenando. Por otra parte está entregando el crudo a refinería. Por otra parte está entregando el crudo a los buques. ¿Sí? Ahí nomás ya están como 3, 4 procesos. Y todos funcionan al mismo tiempo y todos funcionan desde una misma sala de control. Entonces, para lograr eso es que se crea toda esta red de comunicación industrial. Y vamos a ir identificando, porque aquí hay varias redes, vamos a ir identificando cada una de ellas. Ya, vamos por acá. Si este fuera un PLC como el que nosotros habíamos visto aquí, a ver, vamos a...
vamos un poco a verle acá. Si este fuera un PLC como este, que habíamos visto en alguna clase, ¿no es cierto? Por acá arriba están las entradas, por acá abajo están las salidas. Entradas por acá, que pueden ser pulsadores, pueden ser finales de carreras, y salidas por acá, que ya puede ser, a ver si están por aquí los relés. Ya, relés o contactor, listo. Ya, entonces, ¿cómo se conectan este tipo de sensores, en este caso de entradas, al PLC? ¿Cómo se conectan? A través de cable, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal? La señal en este caso es la que dice en el PLC. En el PLC dice que 24 voltios significa una entrada activa, entonces es voltaje. Hay 24 voltios, la entrada está activa. Hay 0 voltios, la entrada está desactiva. ¿Sí? Y la salida es un contacto de relé. ¿Ya? Ese es el más básico. Entonces, en ese sistema básico, nosotros podemos estar aquí. Digamos que es este de acá. ¿Ya? Este es un PLC básico. ¿Y por qué? Porque las entradas y las salidas son unos o son ceros. ¿Sí? Pero no todo en la empresa es 1 o 0. No todo es prendido o apagado. No todo es abierto o cerrado. ¿Sí? Habrán, por ejemplo, este motor. Vámonos para acá. El motor de aquí, digamos que tiene que variar la velocidad. ¿Sí? La velocidad del motor tiene que ser variable. Este motor está asociado a una bomba, lo que significa que la bomba debe empezar bombeando poco y después incrementa el bombeo. Entonces, cuando tenemos este tipo de señal, ya no es un 1 o 0, ya es una señal que varía en el tiempo. ¿Sí? Ya no es una señal discreta, ya es una señal o analógica o digital. ¿Sí? En todo caso, necesitamos un rango para poder controlar este motor. Y acá, en cambio, tenemos como sensor, podemos tener también un transmisor de presión, pero la presión no es única, la presión también me está variando, ¿sí? Varía entre 0 a 100 psi, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos señales que deben variar, ya no estamos hablando del 1 y 0. Estamos hablando ya de una señal que puede ser analógica o puede ser digital. Esta también es analógica o digital. ¿Ya? Entonces, estos controles, ya no sería PLC, sino estos controladores que están acá, deben ser capaces de leer este tipo de señales. ¿Sí? Debe ser capaz de leer y aceptar este tipo de señales. ¿Ya? Igual, si es que serían señales analógicas, las señales analógicas también se diferencian en señales analógicas de entrada, si es que son sensores, y señales analógicas de salida, si es que son actuadores. ¿Sí? Es igual que en el PLC, las entradas y las salidas. Hay una parte para las entradas y otra parte para las salidas. Cuando la señal es analógica, también es analógico de entrada o es analógico de salida. Pero cuando hablamos de una señal digital, ¿sí? Ya no hay la diferencia entre entrada o salida. ¿Por qué? Porque eso ya es configurable. Cuando usted habla de digital, ya está en otro mundo. Ya está en el mundo de la configuración y la programación. Entonces, en la configuración, usted puede decir que
este es un dato de entrada y de salida, o es solamente un dato de entrada o es un dato de salida, pero físicamente ya se conecta, puede ser conectado a un mismo canal, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación digital, ¿ya? Por ejemplo, su teléfono celular, usted le sirve tanto para mandar mensajes como para recibir, ¿sí o no? Puede hacer llamadas y puede recibir llamadas, ¿ya? ¿Quién de pronto ha utilizado las famosas Motorolas, las famosas radios Motorolas? Creo que se han de haber tenido la oportunidad de usar una radio Motorola. ¿Cómo utilizan esa radio Motorola? Tienen que aplastar el botón para que el audio se vaya. Ese es un solo camino. Y mientras usted está hablando, nadie más puede hablar, ¿sí? Y cuando usted suelta el botón, en cambio usted puede recibir la información de cualquier otra persona que tenga otro radio. ¿Sí ven? Esos radios Motorola, el comportamiento es de esa manera porque nació en la etapa analógica, en la que había un canal para transmisión y un canal para recepción, ¿sí? No se podían mezclar. El analógico no puede mezclar entradas con salidas, pero el digital sí. Imagínese que tuviera usted una parte del teléfono para hacer llamadas y otra parte para recibir llamadas. Es algo ilógico, ¿no es cierto? Ya el teléfono ya no funciona de esa manera, porque el teléfono, y estamos hablando de un equipo con señal digital. ¿Ya? Entonces ahí una breve explicación de los tipos de comunicación sería, ¿sí? De los instrumentos que pueden tener en campo. Pueden ser discretos, como los que ya hemos utilizado con el PLC, que son unos o son ceros, hay voltaje o no hay voltaje, ¿sí? También pueden ser analógicos. ¿Cuáles eran los analógicos? Eso ya vimos en capítulos anteriores. Analógicos, una señal analógica es la famosa 420 miliamperios, son los que tienen 0 a 10 voltios, la variación de 0 a 10 voltios, los principales, ¿sí? Y los digitales ya son otro tipo de comunicación. Ahí estamos hablando de Foundation Fieldbus, de Modbus, de Profibus y de muchos lenguajes más de comunicación digital. ¿Ya? Entonces, primera especificación, primera aclaración, las comunicaciones discretas cuando son unos o ceros, voltaje o no voltaje, analógicas cuando son 420 miliamperios, si es que es corriente, o si es que es voltaje 0 a 10 voltios, son estándares establecidos en la industria. En estos dos, que tienen de común, que el controlador o el PLC tiene un lado para las entradas y otro lado para las salidas, ¿sí? Son canales diferentes. Y de ahí tenemos la comunicación digital. En la comunicación digital ahí es configurable. Puede ser entrada y salida a la vez, puede ser solamente de entrada o puede ser solamente de salida, como usted quiera. ¿Ya? A ver, hasta ahí consultas, preguntas. Estamos todavía en el campo. Ojo, estamos en el campo. Estamos donde está el sistema, donde están los elementos de entrada y donde están los elementos de salida, donde están los sensores y donde están los actuadores. Ahí estamos hablando esto. ¿Ya? Ok, si no hay preguntas, ahora vamos. Aquí tenemos varios PLCs, controladores redundantes. Y si ustedes ven, aparte de comunicarse con el campo, también se están comunicando con los computadores. Significa que estos equipos hablan dos idiomas, haciendo semejanza del ejemplo que dimos ayer, ¿sí? De las personas que hablaban diferente idioma. Entonces estos controladores ya son equipos robustos, hablan dos idiomas, ¿sí? Por una parte el idioma de los instrumentos en campo, que es una historia, ¿sí? Y por otra el lenguaje que hablan las computadoras, que es otra historia.
Entonces, si acá abajo hablaban 420 miliamperios, 420 miliamperios, acá del PLC o del controlador hacia los computadores, estamos hablando del famoso TCP/IP. ¿Les suena parecido ese nombre? Ethernet. Ethernet es del medio físico, la comunicación es TCP/IP. Esa es otra cosa que ustedes deben saber diferenciar. Una cosa es el medio físico, el cable, y otra cosa es la comunicación. ¿Sí? Entonces, TCP/IP es la comunicación que viaja por el Ethernet, que es el cable. Claro que hemos escuchado eso. Ese es el conector que tenemos en las computadoras, donde ingresa el Internet. ¿Sí? Entonces, estos PLCs o controladores ya manejan esos dos idiomas. El idioma del campo y el idioma de la red, que sería de administrativa o de control. ¿Ya? Entonces aquí también estamos hablando ya de paso de dos diferentes tipos de red. La red de comunicación en campo y la red de comunicación de ingeniería o administración. ¿Sí? Entonces, miren, es un solo sistema, pero está formado de varias redes de comunicación. ¿Sí? No es que un sistema tiene una sola red de comunicación, no. Un sistema tiene varias redes de comunicación. Las computadoras solamente saben este lenguaje. Bueno, saben este lenguaje, el TCP/IP. También saben el lenguaje, el del USB. Se han conectado un celular al computador, ¿no es cierto? ¿Con qué le conectan? Con el cable USB. ¿Qué están haciendo? El cable es la red y están estableciendo comunicación entre los dos equipos. ¿Sí? Están estableciendo una red. ¿A través de qué lenguaje? El lenguaje es lenguaje serial, por si acaso. El medio físico es USB. ¿Ya? Ustedes cuando conectan la impresora también le conectan un cable. Bueno, ahora ya existen las Wi-Fi, pero vamos a las de cable. ¿Ya? El cable también es, por lo general ahora es USB. ¿Sí? El cable, el físico. El puerto es el USB, lo físico. ¿Sí? Pero la comunicación es una comunicación serial. ¿Perdón? ¿Esa sigla qué significa? ¿Qué cosa? Eso del USB, ¿qué significa? Bus de universal de comunicación, USB, bus serial de comunicación. A ver, bus universal, déjeme ver, USB, bus serial universal. ¿Sí? No sé si ustedes sepan antiguamente, perdón. Profe, digo, ya, ok. Ya. Si ustedes han visto computadores antiguos me refiero antes del USB, tenían dos pórticos con puntitos, casi como el que hay para el monitor. Uno de 9 pines y otro más grandecito de 32. 32 clavitos ahí que se le aparecían ahí. Este de aquí era el pórtico serial. Y este de acá, el de 32, era el pórtico paralelo. Las impresoras por lo general se conectaban al pórtico paralelo. ¿Por qué? Porque la transmisión de datos era mayor, era súper rápido. ¿Cuál era el inconveniente? Que el cable no debía ser superior, me parece, al 1,5 metros. O sea, no podía ponerle un cable mayor al 1,5 metros. Lo que significaba que la impresora debía estar al ladito del computador. Pero la comunicación era rápida. El pórtico serial también se utilizaba para comunicación. Este ya permitía un cable un poquito más largo. Sí, pero la comunicación era más lenta que el paralelo. Y ahora lo último, lo que ustedes conocen, es el USB, que por eso lo hicieron universal, porque eliminaron a todos estos de acá.
y quedó este como único, por eso se conoce como universal. Quedó como único, ¿qué sería? No es puerto, sino protocolo de comunicación serial único, ¿sí? Este ya es mucho más rápido y se pueden tener cables también con una cierta longitud. Ojo que no pueden nomás poner la cantidad de metros que quieran, ¿sí? La señal se pierde. Eso está normado por si acaso. El uso de estos protocolos de comunicación, buses de comunicación, están normados, entonces no pueden salirse de las especificaciones que dan. ¿Ya? Entonces, como ven, eso, ustedes cuando se conectan realmente están formando una red de comunicación, aunque ustedes no lo crean. Si es que ustedes tienen un módem para el internet en su casa, ¿qué es lo que viene? Vienen los de Esmevisión, CNT, yo que sé qué otros distribuidores hay. ¿Qué es lo que viene? Vienen y le colocan un aparatito, ¿no es cierto? Con unas antenas. ¿Sí? Y vienen Codificador. unos pórticos. No es codificador. ¿Sí? Decodificador. Tampoco. ¿Qué Está, mismo, profe? está mal usado ese término. Exactamente. Es un router. Router. Es un router. No, Perfecto. pues, es que, no es eso. Yo me refería al decodificador de antena satelital. A eso, pues yo pensé que usted está hablando de eso. Ah, no, pues, no, en Yo sé ningún que es lado me router. metí Yo sé con que es la... router. No me Ah, metí bueno. yo con la señal de televisión. Estamos con la señal del internet. Ah, ya. Ya. Ah, ya, profe. Verlo. Ahí se alteran los compañeros rapidito, verlo. Ya. Entonces tenemos el router, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene ahí el router que cómo se comunica su celular, cómo se comunica su laptop a través del internet. Tanto el celular, por un lado, pega a las antenas del router, ¿sí? La laptop también pega a las antenas del router y el router coge la única señal del internet que tiene del proveedor. O sea, como que estuviera distribuyendo la señal. ¿Sí? Ese router es una red de comunicación. Es una red de datos. Lo que usted ve aquí como línea, a ver, vamos a hacer esto más acá y más grandecito. Esto de aquí que usted ve como una línea, y usted va a ver esto en todos los diagramas, ojo, en todos los diagramas, una red de datos, de computadores, lo va a ver así, de esta manera, como una línea y de la línea va al un computador y de la línea va al otro computador. Pero en realidad, esta línea que está simbolizada en este esquema, en realidad es el famoso módem del internet, el que viene con las dos antenitas y aquí los puertos. Ya, ya me quedé con el mod. Este router es lo que aquí en el esquema está dibujado como esta línea, donde se conectan todos estos computadores. Claro, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Entonces, esto que tienen en la casa ya es una red de datos. Usted puede tener su teléfono, yo que sé, el de su señora, novia, sus familiares, su computadora, la computadora de sus familiares. Todos son varios equipos y todos se conectan hacia la misma red, que es la del internet que usted está pagando. Eso se conoce como red de comunicación. Ahora, ¿cuál es la comunicación que se están compartiendo? Es la TCP/IP, la del internet. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de lo que es red y de lo que es comunicación. Entonces, volviendo a la parte industrial, tenemos la red de computadoras, la red administrativa con la que configuran, con la que todo el mundo se puede ver, y la red de comunicación en campo. ¿Ya? Hasta ahí espero que no haya ninguna confusión. ¿Sí? No está complicado tampoco. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, está también la parte inalámbrica. ¿Sí? Ustedes pueden coger de aquí. Vámosle viendo. Miren, a esta misma red ustedes pueden colocarle un radio.
¿sí? Conectado a esta red, colocan una antena y por acá, por otro lado, colocan otra antena, colocan otro radio que recepte y pueden conectarse una computadora. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el gerente de esta empresa que estamos viendo acá puede estar en otra ciudad o en otra parte del mundo, ¿sí? Y puede ver todo el sistema de control. Todas esas bondades le da un sistema de comunicación, una red de comunicación. ¿Sí? A ver, ¿qué hora es? Ya me apareció el mensaje de que en 5 minutos se acaba la sesión. Bueno, veámosle esta partecita que es bastante vinculada a lo que hemos visto, un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? En la parte de abajo de esta pirámide, ¿sí? Tenemos el campo, donde está nuestro sistema, ¿ya? Ahí están los sensores, ahí están los actuadores, ¿sí ven? Aquí está el motor, vamos anotando, aquí está el motor, aquí está el sensor. El siguiente nivel es el de control de procesos o de PLC. Aquí es donde están los PLCs. Entonces todos los instrumentos de campo se conectan a los PLCs a través de una red de comunicación de campo, ¿sí? Más arriba tenemos el nivel de visualización, el sistema SCADA. Aquí es la sala de control. Aquí está la sala de control, ¿ya? Pero para conectarnos a la sala de control tenemos que hacer una nueva red, una red ya de administrativo, una red TCP/IP, una red donde podemos conectarnos ya con un computador, ¿sí? Hasta aquí por lo general tenemos en lo que es Petroecuador y todo lo demás, hasta aquí, hasta la sala de control. Pero hay empresas, sobre todo de manufactura, que tienen otro nivel más, justamente el nivel de manufactura, donde están los ingenieros analizando las ventas. Ah, ¿qué producto tuvo más venta en este mes? Ah, ya se vendieron más aceites que jabones. Listo, entonces vamos a disminuir la producción de aceites y vamos a aumentar la de jabones para este próximo mes. Entonces ellos aquí, en este nivel, pueden modificar los parámetros del sistema y pueden cambiar la producción, ¿sí? Y sobre este nivel está el nivel de administración. Aquí está el gerente general que puede conectarse a todo el sistema de control. Así es como funciona un sistema de control gracias a las redes de comunicación, ¿sí? Es lo que nosotros, la infraestructura que se puede implementar en una empresa gracias a las redes de comunicación, para que vean la importancia que tienen las redes de comunicación dentro de los sistemas de automatización industriales. Ya, esto como complemento de lo que vimos. Listo, vamos a la asistencia antes de olvidarme. Si tienen alguna pregunta mientras tomamos la asistencia. Listo, a ver, me va respondiendo por favor. Antes René. Parece que sí está. Presente. Ok, Ávila Brian. Ávila Brian no está. Bone Jerry. Él sí estaba. Presente, profesor. Gracias. Cabeza César. Presente, Está. profe. Castro Anthony. No está. Cedeño Samuel. Sí está. Presente. Gracias. Cheres Alan. Sí está. Ok. Presente, profe. Gracias. Hidalgo Gonzalo. Presente, profesor. Gracias. Intriago Paul. Presente, presente. Mina Jessica. Presente, profe. Ok. Troya Byron. Sí está. Presente, profe. Vera Alina. También sí está. Ok. Presente. Listo, muy amables. Eso es, jóvenes. Entonces continuamos el día de mañana y esperemos ya terminar esta unidad con lo que nos resta y poder retomar la parte de más ejercicios de programación LADE. ¿Sí? Ya el día de mañana ya nos centramos
en cada uno. Bueno, ya hemos visto brevemente los protocolos de comunicación. Vamos a ver un poquito más específicamente. ¿Sí? Y con eso acabaríamos esta unidad. Ok. Listo, jóvenes. Entonces no les quito más tiempo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche.